cómo vinculas y enciendes la pasión, ¿no? Ajá. Un divulgador, Carl Sagan, decía que al principio justamente los niños tienen las preguntas más interesantes y así lo son. Uh-huh. Decía de mis pequeñas y lo veo totalmente y es así. Y lo estoy corroborando con la realidad. Ya. No, ahora. Ajá. Mi hijita me pregunta todo ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué el cielo es azul? Alguna vez me preguntó ¿qué es el tiempo? ¡Oh, Dios! Hija, sentate. Y es el desafío para alguien que de algún modo tal vez se interesa por estas cuestiones. ¿Cómo puedo explicarle de una forma tan sencilla como para que lo entienda un niño estos conceptos? Uh-huh. Realmente los he entendido yo. Pero eso es como un paréntesis, volviendo a lo que mencionabas. Claro, muchos van a preferir porque sabe más rico, es más fácil y es comida rápida. Uh-huh. El pollo frito o los chisitos y demás, claro, al plato de verduras. Ajá. Pero una vez más no se puede engañar a la realidad. Uh-huh. ¿Qué va a ser más saludable para tu organismo? ¿Quién va a llevar más a viejo? Más a viejo, por ahí, ¿quién va a tener mayores funciones, no solo de rendimiento, ¿no? Uh-huh. Sino de disfrute en lo cognitivo? Uh-huh. La atención, por ejemplo. Si yo me voy a un viaje y me voy, por decirte algo, a Samaipata y voy a disfrutar del paisaje y demás, y puedo ahí descubrir cosas muy lindas, uh-huh, incluso tener alguna experiencia mística, viendo, pero uh-huh, para ver necesito atención. Uh-huh. Y si este ejemplo que tú decías de esta aplicación me lo ha coartado o me lo está afectando constantemente, uh-huh, entonces no puedo engañar a la naturaleza, ¿no? A la realidad. Uh-huh. Por más de que como ser humano sea capaz de construir porciones de realidad, y con esto me refiero a infraestructuras, por ejemplo, u objetos, uh-huh, la naturaleza primaria no la puedo engañar. Uh-huh. No puedo dejar de que ciertas cosas le afecten a mi cerebro. Uh-huh. Y que en algún otro caso, si idealizamos tal vez esta otra porción que puede ser no solo el conocimiento científico, tal vez puede ser el conocimiento igual de los antiguos, uh-huh, y no solo en la parte occidental, ¿no? Sino toda la riqueza de Oriente. Claro. Que muchas veces algunos le llaman la perenne, ¿no? La sabiduría perenne. Ajá. Pero puedes disfrutar de eso y tal vez eso te va a abrir muchas más cosas. Uh-huh. Te va a hacer disfrutar más de esta tu experiencia humana. Claro. Pero obviamente te va a costar más tal vez, ¿no? Ajá. O no los disfrutes tanto al inicio, pero tal vez si le pones ciertos alimentos, uh-huh, o lo sabes preparar mejor ese alimento de verduras, uh-huh, al final te termina pareciendo lo más delicioso. Claro. Tal vez también entra en conciencia, ¿no? Claro, no es lo más rico, pero a lo mejor es lo que más necesito ahora. Y es como a los niños, uh-huh, perdón. Les damos y les tenemos que dar verduras y esos alimentos por su propio bien. Claro. Como padres tenemos que ser responsables. No podemos, uh-huh, decir, no, que él haga lo que quiera y no le voy a obligar. Claro. Hay una delgada línea, ¿no? Entre ser responsable y ser parsimonioso. Ajá. Entonces hay que ser responsables con nuestra propia educación también. Uh-huh. Y quería hacerte como que esta pregunta justo concorde a esto. Es como, ¿cuáles tú crees que son las consecuencias tanto como del conocimiento como de la ignorancia? O sea, es como eso, es como decir, ok, elijo el plato de verduras. Con el plato de verduras, ¿qué viene? O sea, ¿cuál es el efecto que tengo? Y ¿cuál es el efecto también, a lo mejor a largo plazo o a corto plazo, comiendo pollo frito todos los días? Para tratar de ponerlo en algo más concreto, más o menos recuerdo el caso donde justamente se puso una bomba en uno de los metros, creo que era en Francia o en España. Wow. Había un hombre que estaba cerca y quedó afectado en la parte del estómago y casi la parte de las piernas. Uh-huh. Él había tenido algunos cursos o algunos conocimientos antes sobre auxilios, primeros auxilios y demás. Uh-huh. Estaba casi al borde de la inconsciencia, pero recordó parte de esos conocimientos, uh-huh, y dijo, tengo que apretarme aquí, uh-huh, y aquí, uh-huh, y no tengo que dormirme. Uh-huh. Wow, entonces hizo todo lo posible para apretarse ahí, a pesar de que no podía mover las piernas, uh-huh, y llamar a alguien cerca, uh-huh, porque él sabía que si se dormía iba a morirse. Uh-huh. Entonces, en este ejemplo, puede parecer burdo o no, el conocimiento le salvó la vida, uh-huh, un tipo de conocimiento. Claro. Entonces,
como te decía al principio, a pesar de todo y de que es un camino infinito y sin fin y de que nunca llegaremos a la totalidad, considero que vale más conocer que no hacerlo. En el entendido de que conozco o sé que el conocer implica la ignorancia. Es como su hermano gemelo o su hermana gemela dentro de ese proceso. Pero a una persona le puede salvar la vida, ¿no? El desarrollo de las vacunas contra la COVID han salvado muchas vidas. Y ahí entraríamos otros dilemas, ¿no? Sobre las creencias o no justificadas. Había muchas personas que no se vacunaron. Sí, antivacunas. Exacto. Y lo mismo pasa con muchas otras que hacen que enfermedades que las asumíamos como erradicadas vuelvan o se mantengan. Entonces ahí ves una vez más, contrastando con la realidad, que el conocimiento te puede ayudar realmente a vivir y a sobrevivir. Entonces tiene un valor mayor en la balanza que la ignorancia per se. Claro. O más aún, que el elogio de la ignorancia o una ignorancia mal entendida, ¿no? Ahora que estamos tratando de dilucidar que va a la par del conocer en el proceso de conocimiento. Ya, bueno, pero a ver, me gustó mucho esta como analogía que hiciste, o sea, el conocimiento, este tipo de conocimiento útil, ¿no? A lo mejor primeros auxilios, pero el conocimiento filosófico, o sea, ¿en qué crees? ¿Crees que te salva la vida también de alguna manera? Sí. ¿O para qué? ¿Para qué dirías que sirve el conocimiento filosófico? Si es que sirve para algo. Está esta otra noción. Estaríamos partiendo del principio, ¿no? De la utilidad, del utilitarismo. Ya. Discúlpame que vuelva a recurrir a Borges, pero a veces clarifica de una manera muy sencilla ciertas cosas. Solo como introducción a esto, ¿no? Le preguntan lo mismo, ¿y para qué la literatura, digamos? ¿Para qué un café? ¿Para qué una charla? ¿Para qué la flor? Ya nos hemos posicionado en un enfoque utilitarista y tal vez no es el enfoque apropiado. Eso por una parte. Considero que no necesariamente para todo el enfoque utilitarista es el apropiado. Lo que quiere decir que el conocimiento, más allá de que le demos una utilidad, en sí mismo sí tiene un valor, porque estamos hablando de algo biológico, ¿no? De la facultad de... El ser vivo, el ser humano, si no conoce determinadas cosas a medida que crece, puede morir. Inclusive aprender a conocer o saber, llamémoslo así, casi como analogía, a lactar. El impulso, esa facultad de saber que hablábamos, innata, le ayuda a sobrevivir porque sabe lactar. Entonces, es algo implícito. Ahora, en el desarrollo de nuestra civilización, si ya hemos estructurado los para qués, y si estrictamente nos restringimos a esto, como te decía al inicio, la filosofía serviría para no vivir con los ojos cerrados. Genial. Pero ahí hay otra paradoja. Dadas las personalidades, yo lo que llamo a veces el hastío del conocimiento. Pueden haber espíritus más existencialistas que otros, pero los más pueden llegar a este borde, ¿no? Llegado a conocer todo esto, no me sacia. Me causa más bien paranoias, crisis y demás. Como un personaje de Dostoyevsky más o menos, ¿no? Llegamos a esas situaciones. Y es ahí donde tal vez entra el papel fundamental del pensamiento. Si vamos a hacer una distinción. El pensamiento como la facultad que nos permite administrar mejor nuestro conocimiento. Es decir, Nietzsche, por ejemplo, decía: la sabiduría incluso me ayuda a ponerle límites al conocimiento. Hablamos al principio, ¿no? De qué conocer, qué no hacerlo. Si haces una pausa, entonces tomarás el conocimiento ya como algo que justamente en este término tal vez no sea el mejor, pero sirve, puedes administrarlo. Puedes equilibrarlo para que no te angustie de algo, como decir, haré una pausa porque me estoy simplemente imbuyendo de información, de datos y no estoy pensando, no estoy comprendiendo en el fondo. Y el conocimiento, como decíamos, está ligado a todas las actividades humanas.
y seguramente todas nuestras facultades superiores también a nivel cognitivo. Entonces, conozco, esto me da, llamémoslo así en términos más biológicos, una recompensa. Y sí, en muchos casos, no sé si te ha pasado y debe pasar a muchos, el eureka del que hablaba Euclides. Es justamente eso, es el gozo. He comprendido. Y ahí respondería también a lo de la filosofía y la ciencia. He comprendido. Ahí está la recompensa. Tal vez no he ganado $1.000.000, pero he comprendido. Claro. Y como última anotación, hay Perelman, un matemático que ganó el premio Abel, pero lo rechazó, de $1.000.000, justamente por haber resuelto una de los problemas matemáticos del milenio, la conjetura de Poincaré. Decía, ¿para qué quiero $1.000.000 si conozco los secretos del universo? ¡Qué bueno! Qué Son genial. Los casos extremos, ¿no? Pero Perelman forma parte de la especie humana. ¡Qué genial! Esa gente está en otro plano, definitivamente. Pero creo que, o sea, me gusta mucho esta cuestión, esta definición, como dijiste, para vivir, tal vez no para quitarme la venda de los ojos, pero para intentar a lo mejor irme subiendo esa venda, ¿no? No creo que, a lo mejor quitarse la venda sería como que esto de conocer todo, pero... buen punto. Pero en la medida en como más o menos vas quitándote la venda, es como que, a lo mejor incluso, como dices, te das cuenta de ciertas cosas que te dan más paranoia o incertidumbre, pero creo que lo prefieres, ¿no? A tu estadio anterior. ¿O qué dirías tú? Porque hay mucha gente que dice, no, en la ignorancia se vive feliz, ¿no? Como cuando dices, es que cuando uno era niño e ignoraba cosas, ignoraba que no existía Papá Noel, era más feliz. Te digo, yo prefiero conocer a no hacerlo. Pero sé que en ese conocer está la ignorancia, no es la que impulsa el conocer. Pero estaría ligado a este gozo, ¿no? Comprender las cosas a profundidad, en el mejor de los casos. Una vez más, volviendo al ejemplo de los niños, cuando le explico alguna pequeña cuestión a mi hija, se le ilumina, me dice, como esto, ¿verdad, papá? Como esto. Entonces me repite ella, en sus propias palabras. Qué genial. Lo que me dijiste es que si ella hace esto, entonces es por esto, ¿verdad? Sí. Entonces hay un gozo ahí implícito también, tal vez metafísico o demás. Claro. Pero es bastante, si tú quieres hablar más igual del arte, es bastante poético. Sí, claro. Y tampoco conocemos del todo solo voy a utilizar como referencia pictórica, digamos, el tema del alma. Tal vez no conocemos el alma todavía del ser humano en todas sus amplitudes. Pero sí conocemos mucho también de él. Pero volviendo, es una vez más como que el gozo en la parte más estética y espiritual, si tú quieres. Biológicamente es una necesidad conocer, seguir avanzando. Y en el plano más civilizado, te ayuda a desenvolverte mejor. Obviamente, haberte, qué sé yo, comido un tratado de filosofía, ¿qué podrás sacar de utilitario? Al inicio, cuando me interesaba por estas cuestiones, veía una de las formas en las que también podemos ver la filosofía es como un método o una metodología para organizar nuestros pensamientos. Entonces, ahí tienes un para qué también útil, ¿no? Tengo mucho desorden aquí, me trabo, me bloqueo. A ver, vayamos a saber y a conocer de manera útil cómo han pensado algunos grandes cerebros. Más que a aceptar totalmente sus conclusiones, la forma en que lo hacían, ¿no? Y hay también hay cierta estética también en cómo algunos han elucubrado y formado sus concepciones, cómo las han armado, sus formas, en la forma, por ejemplo. Hay varios lugares por donde podrías encontrarle la utilidad, si es que adoptas ese enfoque. Y si ves un poco más allá, puedes utilizar otros enfoques y saber que hay algo valioso también ahí. Pero tal vez tiene más que ver con esta cuestión, como antes mencionabas, esta cuestión del arte, que a veces disfrutas y no sabes por qué disfrutas, y no nos vamos, si quieres algo tan así complejo,
como la poesía, una buena película o un buen bolero, es como que te conmueve de tal manera. Algunos boleros o, bueno, rancheras mexicanas, incluso dices, me duele y estoy llorando. No me ha pasado esta historia, pero la siento, ¿sabes? Y te gusta. Y te gusta y te encanta y dices, la voy a volver a poner, voy a volver a sufrir, no pasa nada. No la has sufrido bien en Sí, la primera. exacto. A lo mejor tiene que ver con esa cuestión, ¿no? Creo que, bueno, lo hablábamos antes de empezar con el podcast, pero esta cuestión como del estudio de la filosofía es a veces como esta cuestión de el fútbol, ¿no? No entiendes por qué, pero te gusta. Y a lo mejor si te gusta tienes que seguir por ahí. Va a ser otro tipo de placer. No es utilitario, como tú dices, y a lo mejor tampoco hay que leer toda la realidad con estos lentes utilitarios de gano o pierdo, ¿no? Ver una buena obra de arte, otra vez, escuchar un buen bolero es como que no te va a dar plata, no te va a dar nada más, pero por alguna razón vuelves ahí, ¿no? Y cuando hayas avanzado en tu vida, creo que te seguirás acordando de ese bolero, de esa balada, de esa sinfonía, de esa experiencia estética, artística, y que ha conectado más, y justamente no sabes mucho los motivos del por qué. Yo considero que sí podrías elucubrar y desarrollar e interiorizarte en el proceso, ¿no? Digamos, del pensamiento como tal. Ya en la literatura un poco más moderna, las teorías sobre cómo funciona el pensamiento, ¿no? Puedes ahí interiorizarte, verlo de manera operativa, fluida o mecánica, o justamente artística, y de algún modo conocer más por qué es que llegas incluso a gozarlo. Pero también, y ahí ya es una cuestión de selección, podrías decir, prefiero no saberlo. Hay un documental sobre la música que acabo de recordar, cuando a Sting, me parece una persona, por ejemplo, muy creativa, le están haciendo escáner en el cerebro, ¿no? Para de algún modo identificar cuáles áreas se entre comillas, se encienden más en el momento en que escucha y compone. Y él dice, la verdad es que prefiero no verlo. ¡Hala! ¡Qué bueno! Sus propios procesos y la operativa de... Porque para él era... La riqueza estaba justamente en no saberlo, en que le llegaba la inspiración. A pesar de que si vemos los estudios de neurociencia y demás, podemos más o menos tener ideas de por qué y cómo funcionaría. Pero se salta eso. Claro. Y tal vez le ayuda más a su arte, ¿no? Ese velo, esa porción de ignorancia está ahí y va perfectamente con el otro de conocer. Claro, vivir en ese misterio, ¿no? Vivir sin eso, ¿no? Vivir en incertidumbre, que creo que también... creo que es algo a lo mejor importante. Quería llegar a esto, como esta cuestión de la ignorancia, como dices, ¿no? En la medida en que avanzamos, descubrimos que hay cosas que ignoramos. Y creo que no estamos acostumbrados a vivir de esta manera, ¿no? O sea, vivir con esta incertidumbre. Y que deberíamos abrazarla. O sea, que deberíamos entender, es parte de nuestra condición. No tener certezas. No tener las respuestas claras hacia ciertas preguntas, ¿no? Sí, y es bien difícil aceptarlo. Porque psicológicamente, incluso fisiológicamente, si tú quieres, el no saber seguramente al cerebro le produce el estrés, además, ¿no? Estoy en esta condición en que estoy ansioso de la tensión, de que podría ser la que te ayuda, pasas a la tensión más desconfigurada tal vez, y que te genera ansiedad y demás. Es decir, a lo que quiero llegar es que es comprensible que el ser humano de algún modo no le gusta la incertidumbre, porque trata de controlar. Históricamente ha estado sometido justamente a muchas amenazas también. Claro. Entonces hay ahí un porqué, digamos. Pero si comprendemos que realmente el mundo es abierto y que justamente no comprendemos todo, hay muchas variables que se manejan en el borde del caos y del azar, incluso tal vez la vida ha surgido así. No podemos pues pretender de que justamente nuestros planes se van a cumplir, ¿no? Claro. De que podemos controlarlo todo. Pero es difícil de entender. Es difícil. Y de vivirlo, porque te afecta en esos niveles, ¿no? Sí. Justamente con mis experiencias personales y en la parte de la paternidad he aprendido mucho que el mejor de los planes sirve muy poco. Hay que estar abierto
a moverte, a ¿no? improvisar. A improvisar en la incertidumbre, justamente. Ya, qué bueno. Que no te paralice el que el paso A de tu plan se haya roto o que ni siquiera sea posible. Estar de algún modo abierto y expectante, pero es difícil hacerlo, ¿no? Nuestros planes justamente van a sufrir, que esto ya lo decía inclusive algún estratega, ¿no? Como Clausewitz, el dilema de la fricción. Entre lo planeado y lo real está la fricción, nunca van a coincidir del todo. Qué bueno. Porque el mundo está abierto y el universo está abierto. Ajá. Qué bueno, qué genial. Bueno, querido Cristian, nos estamos quedando sin tiempo. Quisiera hacerte como que la última ronda de preguntas. Creo que no son muy cortas. Mira, la primera es esta. ¿Qué ignoras tú, Cristian, que tal vez no deberías ignorar? Podría decir la salida fácil y decir de todo, ¿no? Sí. Pero algo que deberías saber, creo que sería un poco en estos temas, por un lado utilitarios, si tú quieres un poco más es que la tecnología avanza mucho. Sí. Los procesos internos de la tecnología. Ajá. ¿Cómo es que personas hacen posible que digitando ciertas instrucciones objetos físicos se muevan? No. Sí. ¿No? Y esto podérselo transmitir a mis hijas y a las personas más pequeñas de mi entorno para que igual puedan. Y aquí sí hay que ser también objetivo. Por razones prácticas, valerse bien en el mundo que nos viene. Claro, claro. Y lo otro es que por temas ya de relevancia, si tú quieres, existencial, hay que saber mucho más de la conciencia y del cerebro. Ya, creo que acabas de responder la siguiente pregunta que te quería hacer. Era como que qué conocimiento crees, no quisiera decir a lo mejor como humanidad, si quieres vamos a hacerlo más local, así como, si quieres como bolivianos o como paseños, que nos hace falta y que deberíamos conocer. ¿Te dirías por eso, como con esta cuestión de qué es la conciencia? ¿O cuál crees? Sería un poco más práctico. Creo que con lo que hablamos estaría ligado a cómo desarrollo programas, instituciones que promuevan justamente la investigación básica y pura, la investigación científica, y la liguen justamente con estas otras disciplinas. Y que sepamos cómo es que lo hacen en otros países y emulemos, por lo menos al principio. De hecho, tenemos que hacerlo porque no vamos a inventarlo. Claro, claro. Es algo necesario y que esto ya es algo muy personal, evidentemente. No volvamos hacia atrás en el sentido de desconocer el conocimiento justamente del mundo. Parece una tautología, pero es así. Claro. ¿Cómo hacer justamente de que podamos, más allá de lo ideológico, con resultados, hacer que las voces bolivianas o paseñas se escuchen no solamente dentro de nuestro país, sino que también se escuchen afuera, que hay cosas que decir, ¿por qué no?, sobre el cerebro, sobre las experiencias que tenemos, cómo es que le afecta tal vez la altura y se mueve, o cómo percibe las cosas, si es que le afecta de algún modo estos grados, el frío extremo de Potosí, el calor extremo de Yacuiba, que tiene inclusive para contarnos, ¿no?, a través de justamente toda esa riqueza que se dice que hay. Pero de algún modo es un tema muy, muy práctico. Claro, buenísimo. Va un poco... estabas casi a punto, creo, de responder la siguiente pregunta. Quería preguntarte, ¿quisieras invitar a alguien para que venga aquí, para que pueda hablar a lo mejor de un conocimiento que crees valioso y que sería importante comunicarlo, digamos, o tenerlo colgado en internet para el que pueda escucharnos? Son dos vertientes. Una,
mi esposa es psicóloga Ujú. y hay muchos huecos en la salud mental en nuestro país. Existen muchos tabús sobre ello, en distintos niveles. Y todavía está el viejo dicho, ¿no? O sea, hay el total prejuicio de que vas a ir al psicólogo porque estás mal de Porque la estás cabeza. loco. Es una cuestión de salud integral, ¿no? Lo necesitamos. Esa es una vertiente que la veo necesaria y que tienen que mencionarnos, visualizarlo y decirnos. Ujú. Y la otra está ligada a algo que siempre me ha interesado saber, tal vez invitar a alguna persona que haya hecho investigación, que tenga la formación adecuada para hablarnos un poco sobre física, matemática o estadística, pero en el sentido de ayudarnos a resolver problemas. ¿Cómo es que estas personas que se dedican en mucho caso a resolver problemas podrían compartir sus métodos para ampliarlos y llevarlos a otras esferas de nuestra actividad? Puede ser empresarial, social o política. Tal vez dista mucho, pero no lo sabremos si no nos los dicen, ¿no? Claro. Sí, como que juntar a los expertos con el resto de, sí es inmortales, pero a lo mejor de la sociedad, ¿no? Y más que eso es como que, a ver, a ti te ha interesado esto, es una rama muy especializada, poco conocida y difundida, pero es la base de mucha de nuestra ciencia y tecnología actual. Entonces, en la práctica han resuelto muchos problemas, se han enfrentado a dilemas y obstáculos del pensamiento. Entonces, enséñenos cuáles son sus métodos. Sí, sí, porque muchas veces nos imbuimos y nos atoramos en la información. ¿Cómo es que encontramos la esencia de un problema? Tal vez nos pueden ayudar con algunos métodos. Claro. Sí, definitivamente. A ver, y la última. ¿Quisieras despedirte con algo, una conclusión tal vez, o algún saludo a alguien? Sí, una vez más, gracias por el espacio. Mira, en la conversación se aprende mucho y los seres humanos en estas épocas, si podemos conversar al respecto, pues qué bueno y bienvenido. Saludo, cuando lo vean, obviamente a mi familia, te abrazo mucho. Y es otro de los hitos existenciales, ¿no? Para un ser humano. Mi esposa, mis hijitas, son la razón detrás, como decía Leibniz, la razón detrás, el fundamento. Y lo último es que, mira, tal vez para poner una referencia muy conocida, Bruce Lee decía, el conocimiento o todo conocimiento es una forma de autoconocimiento. Es decir, es una cuestión humana y existencial el conocer. Y en el medio, pues nos vamos desarrollando como tales. Y el impulso tal vez mayor es que no nos hemos conocido del todo. No nos hemos finiquitado, ¿no? Entonces, si somos sujetos activos de nuestro propio conocimiento, creo que tendremos una experiencia humana más rica. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, Cristian. A ti. Pues bueno, eso sería todo por hoy. Si hay alguien que ha soportado este capítulo, se los agradecemos mucho y nos vemos en el siguiente. Gracias, Cristian. Gracias, Joaquín. A ver.